Pues en este vídeo os vamos a enseñar lo último que hemos comprado en AliExpress. Se trata de la GoPro 13, por excelencia la mejor cámara de acción que existe ahora mismo. La marca GoPro lleva muchísimos años siendo una de las mejores, de las más potentes que existen, y no va a ser menos, la 13 Black, la última que tenemos en el mercado, y la cual la hemos comprado en AliExpress. Abajo, en la descripción, os voy a dejar el link de compra, y un poquito más para abajo, unos descuentos exclusivos que podéis utilizar tanto para la GoPro como para la web, para cualquier cosa que podáis comprar. Vamos a abrirla. Como veis, viene totalmente precintada. Para que veáis que viene bien cerrada. Y aquí tenemos nuestra cámara. Su estuchito, duro, bien protegido. Aquí tenemos el código QR para cuando vayamos a conectar la cámara en el móvil, directamente lo primero que suele hacer siempre es actualizarse, ya que llevan algún tiempo en la caja y el GoPro va actualizando. Por lo tanto, siempre con la aplicación se nos actualizará la cámara. Y una breve descripción de cómo poder ponerla, tanto en el casco, con lo que viene, como para cargarla, como para meter la tarjeta SD y comprarla. Aquí vienen casi todas las instrucciones y con el código QR también vamos a encontrar algunas pegatinitas de GoPro. Las instrucciones en muchos idiomas, aunque en mi caso llevo tantos años utilizando GoPro que normalmente suelo mirar pocas instrucciones. Aquí la tenéis. Viene totalmente protegida, tanto plásticos como las pegatinitas, para que no se arañe nada. Es muy importante siempre que esta parte de aquí nunca se arañe. Por lo tanto, esta es la mejor protección que tiene. Además, ¿qué podemos encontrar? Para cargarla y también para conectarla al ordenador. La batería, que aquí vemos la batería que viene aparte. Yo personalmente, cada vez que pesco y la cargo, suelo sacarla de la cámara. Los aparatos electrónicos, a mí siempre me gusta sacar la batería. No sabemos el tiempo que vamos a poder tardar en pescar o en utilizar la cámara. Por lo tanto, si nos acostumbramos a sacar las baterías de los aparatos electrónicos, siempre será mejor. Nos evitaremos que algún día se nos pueda estropear. Aquí tenemos para poder pegarlo. Tiene un poquito curvo, como el que venía en la foto del casco, para poder ponerlo en el casco o en alguna superficie. Y este es el anclaje. Aquí vemos GoPro, que es el que se mete y se tiene que encajar. Aquí vemos un plástico, ¿vale? Este plástico, para poder ponerlo, es del de seguridad para que no se vaya. Hay que subirlo. Ahora, si se hace blandito, y una vez entra, volvemos a poner el plástico. De esta manera ya se queda ahí bien trincado y no se nos va a separar, ¿vale? Ya se queda una sola pieza. Ya faltaría poder atornillarlo. Que se puede atornillar de dos maneras, o bien con un tornillo de estrella, que lo tenemos aquí, o dándole vueltecitas, que para eso viene, para poder darle vuelta. Así se pondría. Vamos a abrirlo, lo que es la cámara, para que podáis ver. Estas cámaras nuevas traen en la parte de abajo
como unas pletinas que si las abres, ya directamente tenemos el hueco para poder ponerlo aquí. Las otras siempre tendríamos que tener una carcasa para el exterior o para el interior del agua para poder ponerla y que tuvieran estas pletinas. Estas ya vienen incorporadas. Entonces metemos las pletinas por el hueco, le pasamos el pasador del tornillo y apretamos. Y esta es la manera en la que lo vamos a utilizar. Para abrirlo, aquí, la parte derecha, tenemos una pestañita que si le damos para abajo un poquito y después para arriba, nos deja el hueco para poder poner la tarjeta SD, que no viene incluida, porque yo no la compré así. Hay otros links en el que también puedes comprar la tarjeta que te venga incluida, pero yo ya tengo muchas. Y donde también va la batería. Aquí la tenemos, la sacamos del hueco donde viene. Vemos dónde van los pins, que van en esta parte de aquí, y la metemos en esa posición. Vemos que encaja perfectamente y siempre hay que asegurarse de que cierra bien. Que en estos laditos vemos como que hay unas gomitas. Estos son las juntas tóricas. Si estas juntas se rompen, se pinchan, ¿vale? En algún momento de encajarla se queda mancornada y se hace una rajita, entraría agua si la metiéramos en el agua, ya que estas cámaras son acuáticas. Aunque yo, personalmente, intento nunca meterla en el agua. Y mirad, simplemente volviendo a hacer presión para abajo y metiendo el dedito para adentro, ya cierra y aquí la encendemos. Y ahora ya empezamos con todo. Lenguaje inglés, tenemos que buscar el español. Asuntos legales, todos los términos, aceptas o no aceptas, lo acepto. El GPS te permite disfrutar de increíbles funciones. Para mí, el GPS, para mis vídeos de pesca submarina, no me vale. Por lo tanto, si va a gastar un poquito más de batería, pues prefiero desactivarlo. Control por voz, debajo del agua, tampoco me vale. También lo desactivo. Ahora comprueba la tarjeta SD. En este caso, no tenemos tarjeta SD y la batería la tenemos un 25%. Pues aquí tenemos por la parte de delante. Fijaros que también tenemos otra pantalla. Y aquí está la lente, la cual me voy a ahorrar de quitar el plastiquito para así no ensuciarla y de esta manera no rayarla. Hasta el día que vayamos a pescar y ya sí que la estrenaré con algún buen vídeo que espero enseñaroslo pronto. Estas cámaras son muy buenas ya que le das una vez al botón y directamente empieza a grabar. Y cuando llegamos arriba le damos una vez, otra vez al botón y directamente se para. De esta manera ahorramos mucha batería, de tenerla siempre ahí encendida y de ir dándole, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tenerla de esta manera. En otros vídeos ya hemos explicado muchas veces un poquito el funcionamiento de las cámaras y de cómo ponerla al móvil. Y para no hacer muy largo este vídeo de unboxing, lo vamos a dejar aquí. Espero que os guste y ya sabéis, abajo en la descripción tenéis el link de compra de la GoPro 13 Black. Espero que os guste